Chicago es una legendaria banda de rock estadounidense formada en Chicago, Illinois, en 1967. El nombre original de la banda era Chicago Transit Authority, que acortaron a Chicago después del lanzamiento de su álbum debut homónimo en 1969. Chicago es uno de los grupos de rock más longevos y exitosos de la historia. La música de Chicago se caracteriza por una fusión de elementos de rock, jazz y música clásica, lo que los hace distintivos de su época e influyentes en el desarrollo de la música rock. Son conocidos por su poderosa sección de metales, armonías intrincadas y arreglos innovadores. Su sonido es una mezcla de instrumentos de rock tradicionales con una sección de metales, lo que les permitió producir un sonido rico y completo que era único e inmediatamente reconocible. La formación de la banda ha cambiado numerosas veces a lo largo de los años, pero los miembros fundadores incluyeron al vocalista y bajista Peter Cetera, el guitarrista Terry Kath, el baterista Danny Seraphine, el trombonista James Pankow, el trompetista Lee Loughnane, el saxofonista Walter Parafider y el teclista Robert Lamb. Estos miembros fueron parte integral de la creación del sonido de Chicago, y fueron parte de la banda durante sus periodos de mayor éxito comercial y de crítica. La discografía de Chicago incluye numerosos éxitos y álbumes más vendidos. Consiguieron su primer gran éxito con ¿Alguien sabe realmente qué hora es?, de su álbum debut, y este éxito continuó con éxitos como 25 or 6-4, Saturday in the Park y If You Leave Me Now. El enfoque innovador de la banda en la producción de álbumes, a menudo lanzando álbumes como obras numeradas, Chicago 2, Chicago 3, etc., se convirtió en un aspecto característico de su identidad. A lo largo de la década de 1970 y principios de la de 1980, Chicago fue una fuerza dominante en la escena musical, con una serie de álbumes y sencillos exitosos. Sufrieron un cambio estilístico a mediados de la década de 1980, moviéndose hacia un sonido más orientado al pop, lo que llevó a un resurgimiento de su popularidad. Canciones como Hard Tosa y I'm Sorry, You're the Inspiration y Look Away se volvieron emblemáticas de esta era y atrajeron nuevos fanáticos a su música. A pesar de la trágica muerte de Terry Kath en 1978 y otros desafíos, Chicago ha seguido grabando música y actuando en vivo. La banda ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, lo que los convierte en uno de los grupos más vendidos de todos los tiempos. Han recibido múltiples discos de oro y platino y han sido incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll a partir de 2016. La influencia de Chicago en el rock y la música popular es innegable. Su combinación de géneros, arreglos sofisticados y la calidad de sus composiciones les han ganado un lugar en la historia de la música. La banda continúa de gira y produciendo música, conectando con fans de todas generaciones.